Un saludo cordial, mis queridos amigos, mis queridos estudiantes de la Biblia. Me alegra estar una vez más conectado con ustedes para continuar estudiando la palabra de Dios. Lo estamos haciendo a través de este curso llamado La Fe de Jesús. Como les he dicho en las ocasiones anteriores, es un curso que está basado netamente en la palabra de Dios. Consta de 20 lecciones, cada una de ellas tratando un tópico especial, y las preguntas o las respuestas a las preguntas, mejor dicho, vamos a extraerlas directamente de la palabra de Dios. Estamos hoy llegando a la lección número 3. Ya hemos estudiado 2 lecciones: lo que la Biblia enseña acerca de Dios y lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia. Yo espero que con la ayuda del Señor esas 2 lecciones hayan quedado completamente claras para ti. Sin embargo, si hay alguna pregunta, puedes hacerlo con la persona que te está enviando el video, puedes hacerle la pregunta a esa persona o directamente a este servidor. Si tú quieres, allí en los mensajes dejan la pregunta y con gusto yo la voy a estar respondiendo en la lección siguiente. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Mira que en la lección 2 estudiamos la forma como Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia. Hoy vamos a estudiar entonces la forma como nosotros podemos hablar con Dios, cómo le respondemos a Dios, lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Así que saca tu hojita, ten tu lápiz a la mano, listo con tu Biblia también, si es posible, para que leas junto conmigo cada uno de los versículos aquí enviados, y estamos listos entonces para estudiar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, vamos en esta hora a estudiar un tema muy especial: lo que la Biblia enseña acerca de la oración, la forma como podemos comunicarnos contigo, y acerca de la fe. Ayúdanos a entenderlo, danos tu Espíritu Santo, condúcenos para que esta verdad quede grabada en nosotros, y no solamente quede grabada, sino que la coloquemos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. La primera pregunta: ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3. Capítulo 9, verso 3 del libro de Daniel dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Voy a repetir la cita bíblica, Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a mirar un poquito el contexto de este versículo para entender la respuesta y escribir allí lo que tenemos que escribir en esta oportunidad. El profeta Daniel se encontraba, como todos los israelitas, cautivo en Babilonia. Y Daniel quiere que Dios actúe en favor de su pueblo y está deseoso de comunicarse con el Señor para expresarle su deseo y pedir perdón por los pecados que el pueblo había cometido, que los llevaron a estar cautivos en esa nación pagana. Y entonces dice el verso 3 que acabamos de leer, que el profeta Daniel volvió su rostro a Dios, es decir, miró, volteó para ver a Dios, mentalmente hizo el ejercicio de estar en conversación con Dios. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, dice la Biblia, en oración y ruego. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Entonces la respuesta es a través de la oración. ¿Qué vamos a colocar allí en la pregunta número 1? A través de la oración.
Sigue, agrega el versículo, en ayuno, silicio y ceniza, pues eran algunas de los rituales que los israelitas hacían al orar. Echarse silicio y ceniza era una actitud de tristeza, de duelo, porque lo que estaba ocurriendo con el pueblo era bastante desagradable. Así que por eso Daniel ora en oración en silicio, vestido de saco y ceniza. Saco ese que usamos para meter cosas. Esa tela, ese tipo de cosas se la vestían cuando había tristeza en el ambiente. Así que, ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Vamos a ver la segunda pregunta para desarrollar también algo más de esta primera. La segunda pregunta dice, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Y la respuesta la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, de los versos 9 al 15. Primero de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 15. No lo vamos a leer todo por razones de tiempo, lo puedes leer allí con calma en tu Biblia, pero te voy a decir lo que está ocurriendo para leer el versículo que nos interesa para responder esta pregunta, ¿qué es la oración? Mira, estos versos, los versos del 9 al 15 del capítulo 1 tratan de Ana, la mamá de Samuel. Resulta que antes de que naciera Samuel, Ana era una mujer estéril. Dice que su esposo tenía 2 esposas. Elcana tenía 2 mujeres, Penina y ella. En los tiempos antiguos era permitido que un hombre que tenía una esposa estéril buscara otra segunda esposa en la que pudiera procrear hijos. Esta segunda esposa, llamada Penina, dice la Biblia que le hacía la vida imposible a Ana, se burlaba de ella, porque el ser estéril la estigmatizaba. Tú sabes que en el pasado, en esa cultura, una mujer estéril se consideraba una mujer que había pecado gravemente, de tal manera que Dios la había hecho maldita y había cerrado su vientre. Se creía que era un castigo de Dios ser estéril. Así que aquí vamos a encontrar que Ana va al santuario, va al tabernáculo y empieza a orar a Dios. Empieza a hablar con Dios. Empieza a llorar. Y dice la Biblia que lloraba en forma desgarradora, pero solo movía sus labios, no se pronunciaban palabras. Yo me lo imagino diciéndole al Señor, Señor, ¿qué pecado cometí? ¿Por qué tú me has hecho una mujer maldita? ¿Por qué me has cerrado el vientre? ¿Por qué esa era la inquietud del entonces? Dame un hijo. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí, el sumo sacerdote Elí, la vio y la tomó por una mujer ebria, por una mujer borracha. Y entonces le dijo, ve, digiere tu vino. ¿Qué haces tú en el santuario en esa condición? Vete a tu casa, digiere tu vino. Y en el verso 15, que es el verso donde vamos a encontrar la respuesta. Mira que tiene la lectura anterior para entender el contexto, te lo estoy narrando en forma resumida. El verso 15 dice que Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Oye la expresión, una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿qué es la oración? Aunque la oración tiene muchos conceptos, que te los voy a decir, pero el concepto que estamos tomando de allí de la Escritura es derramar el alma delante de Dios. Coloca, escribe, ¿qué es la oración? Derramar el alma delante de Dios. Como te dije, hay muchos conceptos acerca de la oración. Hay un concepto que me encanta, que le escribe una autora cristiana, que dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo.
es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Mira qué cosa tan linda. La oración es el acto más sincero que yo puedo tener, porque yo le puedo mentir a cualquiera, yo puedo simular delante de cualquiera, pero delante de Dios no lo puedo hacer. Así que cuando yo voy a orar a Dios, yo voy con una sinceridad extraordinaria. Ana estaba atribulada en su espíritu, derramó su alma delante de Dios. Esa es la oración. La oración es conversar con Dios. Hay algunas personas que me dicen, pastor, yo no sé orar. ¿Cómo orar? Orar es conversar. Cuando tú te encuentras con un amigo, no hay palabras prefabricadas. Surge una conversación espontánea de lo que sientes, de lo que aspiras, de lo que anhelas, etcétera, etcétera. Debiéramos hacer en este momento una diferencia entre la oración y el rezo. El rezo es repetir una oración que alguien ya dijo en el pasado o que alguien ya escribió en el pasado. El rezo más famoso que tenemos es el Padre Nuestro, que lo dejó el Señor Jesús. Lo podemos repetir, cómo no, pero la intención del Padre Nuestro es enseñarnos a orar. Orar es comunicarnos con Dios. Te repito, cuando nos encontramos con un amigo, no le decimos lo mismo todos los días, no le decimos las mismas palabras cada vez que lo vemos. Se va a aburrir de nosotros. Y aunque Dios no se aburre, valga el ejemplo para ilustrar que orar es superior a rezar. Orar es derramar nuestra alma delante de Dios. Vamos a la tercera pregunta. Y dice esta tercera pregunta, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? La cita, la respuesta la encontramos en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 16. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y aquí está la respuesta. La oración eficaz del justo puede mucho. Voy a repetir la cita. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho poder. La oración tiene mucho poder. Ahora, alguna persona puede pensar que la oración es simplemente un acto de una varita mágica. Dios es Santa Claus, lo que yo le pida me da. No, el poder radica en esa unidad que nos da con el Señor, que nos da confianza y nos permite creer que todo lo que suceda, Él tiene una razón. Así que coloca allí, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Mucho poder, gloria a Dios. Tiene todo el poder. Vamos a la pregunta 4. Esta pregunta es importante. ¿En nombre de quién debemos orar? La respuesta, San Juan capítulo 14, verso 13. Dice el Señor Jesús, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, recuerda, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En nombre de quién debemos orar entonces? En nombre de nuestro Señor Jesús. Tú te has dado cuenta que cada vez que yo oro para iniciar o terminar la lección, digo en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Nosotros, cuando fuimos creados, teníamos una conexión directa con Dios. Dios estaba allí en el jardín del Edén con sus hijos. Sin embargo, el pecado hizo que se rompiera esa comunicación. Se cayó el puente. No hubo comunicación entre el cielo y la tierra. Jesús vino para hacer ese puente. Así que son los méritos de Cristo lo que hace que nuestras oraciones sean escuchadas. Yo no tengo mérito para orar.
Yo no merezco ser respondido por Dios porque soy un pecador. Todos somos pecadores. No tenemos méritos. Por eso oramos en los méritos de Jesús, porque Él entonces tiene para nosotros ese poder. Vamos ahora a la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Qué crees? Vamos a ver qué dice la Biblia. La respuesta la vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Luego sigue diciendo el verso 9, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo piden? Vamos a mirar esta declaración. Es de Jesús, ¿sabes? Está en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y entonces Él invita a aquellos que le están escuchando y a nosotros en consecuencia a que pidamos, a que busquemos y a que llamemos. Porque cuando pedimos se nos da, cuando buscamos encontramos y cuando llamamos se nos atiende. Y luego Jesús le hace una pregunta allí a la multitud. Yo me imagino que había muchos padres allí, muchas madres. Y Él le dice, ¿quién de vosotros, si vuestros hijos le pide pan, le dará una piedra? Yo te pregunto a ti si tienes hijos. ¿Le darías una piedra a tu hijo si te pide un pan? Cómete esta piedra. ¿Verdad que no? Yo me imagino la respuesta de la gente allí diciendo, no, por supuesto que no. Y luego les dice, y si le piden un pez, ¿le darán una serpiente? ¿Tú le darías una serpiente para que se la coma en lugar de un pescado? Definitivamente no. Yo me imagino la multitud diciendo, no, nosotros no, claro que no. Y entonces Jesús le dice, si vosotros siendo malos, recuerda que lo he dicho, tú y yo somos malos, somos pecadores por naturaleza. Para ti y para mí es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Naturalmente somos vendidos al pecado. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Si alguien se cree justo, no, yo soy bueno, yo soy excelente, tenle miedo, espántate de él. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es todo amor, que es perfecto, que nos ama entrañablemente, no nos dará las buenas cosas también? Así que la respuesta es, ¿contesta Dios las oraciones? Claro que sí. Él se deleita en escucharnos, Él se deleita en oírnos. Es verdad que Él tiene 3 formas de responder. Recuerda, es nuestro Padre, en la primera lección lo vimos. Y nosotros que tenemos hijos, le respondemos a nuestros hijos sus peticiones de una de 3 formas. O le decimos que sí, o le decimos que no, o le decimos espera. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espera. Cuando Él dice no, no es porque no nos quiere. Cuando tú le dices que no a tu hijo, a una petición que te hace, no es porque no lo quieres. Es porque sabes que no le conviene, que no es bueno para Él. Ahora imagínate Dios, que sabe todo. A veces nosotros nos podemos equivocar en nuestro diagnóstico de lo que le conviene o no a nuestros hijos. Pero Dios jamás. A veces Él dice no. Pero cuando dice no es por nuestro bien. ¿Contesta Dios las oraciones? Sí, la respuesta es sí. Vamos a la pregunta número 6. ¿Qué es la fe? Vamos a encontrar la respuesta en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versos 1 y 6. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la respuesta. Es
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice textualmente, pero el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escribe allí. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo oro, debo tener fe de que Dios escucha y que me va a responder como yo creo. Imagínate que yo voy a orar y le diga al Señor, Señor, esto, pero yo estoy seguro que no va a pasar nada porque ya fallé, ya fracasé. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Pregunta número 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17 tiene la respuesta. ¿Cómo se desarrolla la fe? Todos nosotros nacemos con un grado de fe, pero tenemos que ir desarrollándola. Y Romanos 10:17 nos dice cómo. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo desarrollamos la fe? Oyendo, estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué la desarrollamos de esa manera? Voy a ilustrarlo para entenderlo. Dios quiere ser nuestro amigo, pero tú no puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Cómo llegas a ser amigo de alguien? ¿Cómo llegas a ser un amigo especial de alguien? Cuando lo conoces, cuando pasas tiempo juntos. Eso es lo que quiere Dios. Dios desarrolla nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en la medida en que pasamos tiempo con Él. ¿Qué debo hacer? Voy a leer entonces 4 que debo hacer como conclusión de esta lección. En primer lugar, orar 3 veces al día. Mira que esta invitación es extraña porque nosotros oramos generalmente más tiempo. Si oramos antes de comer para agradecer a Dios por la comida y tenemos la virtud de que desayunamos, almorzamos y cenamos, pues ya vamos a hacer esas oraciones. Si oramos cuando salimos para que Dios nos acompañe, al regresar para agradecer por su compañía y salimos 2 veces y regresamos 2 veces, ya van 4 oraciones más. Y si oramos para iniciar el curso y oramos para cerrar, entonces oramos más de 3. ¿Qué significa esto? Estos son momentos especiales de encuentro con Dios. Cuando yo oro para iniciar el curso, no puedo derramar mi alma delante de Dios porque a usted no le interesa lo que yo le voy a contar a Dios. Son momentos cuando yo me encuentro con Dios y me presento tal y cual soy. Me muestro tal y cual soy para que Él transforme mi vida y me ayude. Segundo, practicar la oración privada. Lo que estamos diciendo, la oración entre Dios y yo. Pedir cosas convenientes es el tercero. Y por último, pedir con fe, creyendo que le hay, dice Hebreos 11:6. Yo quiero invitarte a empezar a practicar la oración. Allí a conversar con Dios. En tu intimidad, conversa con Dios para que Él vaya transformando tu corazón. Yo quiero hacerlo para que vaya transformando el mío. Vamos a inclinar nuestro rostro para cerrar con una oración esta lección número 3. Querido Padre, gracias por dejarnos la oración como una herramienta especial para comunicarnos contigo. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una invitación para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una lección más de la fe de Jesús. Dios te bendiga.